Vamos entonces a estar allí en el Salmo 119. Yo quisiera hablarles algo al respecto. Mire, estamos en una sociedad donde todo es primero menos Dios. Todo es primero menos escucharlo. Dios hizo el mundo, nos hizo a nosotros, hizo las circunstancias que rodean, ¿cierto? Nosotros no somos personas eh, que para Dios seamos gratos o fáciles. La gente, el mundo, ¿sí? Dios, pero Dios ha dejado los medios para que la gente le conozca. Pero muchas de esas personas no quieren saber nada. Las escrituras están hace más de 5.000 años. Solamente el Nuevo Testamento tiene hace 2.000 años, donde Dios ha querido hablar y hablar, y sin embargo la gente piensa que la voz de Dios es cualquier voz de hombre y hace su vida sin tenerla en cuenta. Y una de las cosas que nos preocupamos nosotros como cristianos es que este mundo no nos eh, nos haga sordos a la voz de Dios, ni que tengamos en consideración en poco su palabra. Niños, este mundo les va a tapar los oídos a la voz de Dios. Este mundo está diseñado para que escuche otras voces menos la voz de Dios. En el Salmo 119 habla de la palabra de Dios como esa voz escrita así, pero que al final es una voz pronunciada por Dios, es lo que Él quiere y desea, recibida por una persona. Recibida por una persona, no cualquier persona, una persona importante. De niño era un pastor de ovejas, era una persona común, era de una familia simple. Pero de niño él quiso recibir esa voz de Dios de una manera diferente, tal vez como la que su generación quería escucharla. Y cierto, ellos eran judíos y leían la ley y la tenían escrita, pero sin embargo él quería tener una relación especial con la palabra de Dios. Y él escribió este Salmo 19, Dios con el tiempo a este niño, pastor de ovejas, lo llevó a ser rey. Pero él dejó plasmado, ¿cierto? En el libro de los Salmos, todo lo que él sentía por Dios, sus situaciones, y en especialmente el Salmo 19 y el Salmo 119 nos habla de lo que él era para él en las escrituras, lo que él tenía, ¿sí? Y a veces yo oro para que de alguna manera nosotros también tengamos presente lo que es tener la voz de Dios en la palabra de Dios. Bien, entonces ya tenemos este Salmo 119. Ese es el salmo más largo de las escrituras, el capítulo más largo de las escrituras. Tiene 176 versículos. Cuando yo era niño, mi madre nos sentaba en los devocionales de cada día y nos hacía aprender de memoria un versículo de este salmo, así hasta que fuésemos creciendo. Tanto así que llegamos a aprendernoslo de memoria, ¿sí? Porque ya quería que aprendiéramos, que quedara algo en nuestra mente de la palabra de Dios, pero también de ese amor de lo cual nosotros teníamos que memorizar. Este, este es un salmo muy difícil de enseñar, pues presenta mucha profundidad. Ni siquiera hombres como santos como San Agustín se atrevieron a escribir sobre él, debido a que eran demasiado para ellos. Nosotros hemos llegado, ¿cierto? Eh, aquí a las escrituras, cuando leemos todas las escrituras, cuando leemos en orden las escrituras y llegamos al Salmo 119, entonces nosotros miramos que no solamente se trata de aprender cosas de Dios, sino aprender a amarlo y tener como una experiencia viva con Él, ¿sí? ¿Cuánto amas la palabra de Dios? Sería una pregunta que nos hace este salmo. ¿Cuánto amamos las escrituras? ¿Cuánto amamos la Biblia? ¿Cuánto, cuánto es importante ella para nosotros? Amamos la Biblia no por otra cosa, no sea que es la voz de Dios. No es porque nosotros amamos el libro como
como amamos el florero que nos dejó la abuelita, ¿cierto? No, sino que nosotros amamos la palabra de Dios porque es la voz de Dios. Vamos a leer entonces este salmo y vamos a leer los versículos 1 y 2. Entonces, ve que no he buscado el texto, qué pena. Entonces, los versículos 1, me los sé de memoria. Bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cierto? Esto es 1 y 2. Ven, mi mamá no falló. ¿Sí? El salmo comienza con una bienaventuranza. En esta primera parte del salmo, este salmo tiene 176 versículos, pero en el hebreo es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Es como cuando colocábamos el nombre de uno, lo colocaba hacia abajo y le colocaba frases. Entonces con el nombre hacía un poema, no sé, algo. Entonces, este salmo es un acróstico, donde está el abecedario el abecedario hebreo, que se le conoce como alefato, está desde el alef hasta el sayin, si no estoy mal, que es eh, de principio a fin. Y donde está el abecedario está todo el vocabulario de nosotros, ¿cierto? Todo el vocabulario de nosotros, como abarcando que toda la palabra de Dios está todo el vocabulario de nosotros, en este caso, toda la comunicación que Dios ha querido darnos a nosotros. Bien. Entonces, este salmo comienza con una bienaventuranza. Se nos comienza del estado de bienaventuranza en Dios, estado que únicamente se encuentra en la palabra de Dios. ¿Es el mismo significado de bienaventuranza que tenemos nosotros? Este no es un estado subjetivo, es decir, de una idea de alegría como sentimiento. Intérpretes dan la idea que hay que explicar que bienaventurado se puede traducir como bendito. Entonces empieza con una bendición, bendito. Entonces podemos entender que el camino que la palabra de Dios hace en los hombres es que les bendice. Cuando Dios habla al mundo, cuando Dios quiere tener una interlocución con el mundo, un mundo que por cierto es malo, Él se puede presentar con maldiciones, ¿cierto? Con maldiciones. Y ciertamente, cuando Él habla en la ley, ¿cierto? Presenta que maldito todo aquel que no hiciera las palabras de este libro, ¿cierto? Entonces pero les amenaza, es esa expresión, les amenaza porque tras de la amenaza, Él lo que Él quiere es bendecirles. Por ejemplo, si nosotros que tenemos hijos, ¿por qué conminamos o muchas veces reprendemos a nuestros hijos? Porque les queremos bendecir, ¿cierto? Les queremos bendecir, o sea, quiere decir que queremos que les vaya bien. Entonces, hay una amenaza, ¿cierto? Una amenaza, porque su conducta hace que no quieran recibir lo bueno que nosotros queremos dar, ¿cierto? Los amenazamos al final de los periodos escolares porque van mal, ¿cierto? Porque les queremos que les vaya bien. Entonces les amenazamos para lo que hicieron, es que les voy a castigar si les va mal. Y no es por el castigo en sí, es porque le queremos que les vaya bien, ¿cierto? Pero aún así les amenazamos. Dios es lo mismo con nosotros. Cuando nos habla, empieza amenazándonos, porque Él quiere que nos vaya bien. Queremos que nos alejemos de nuestra muerte, de este camino de la vida de los hombres que no lo tienen en cuenta y que no es bendito. Ahora la pregunta, ¿quién determina que un hombre es bendito? ¿El mundo o Dios? Dios, ¿cierto? Entonces es por eso importante atender las escrituras. Entonces, como primera medida, entendemos que Dios envió su palabra para que el hombre sea bendito. El solo hecho de que tengamos la escritura en nuestra mano es la evidencia cierta que cada uno de nosotros
Dios quiere que seamos bienaventurados. En este texto tenemos muchos paralelismos, es decir, eh, se dice alguna cosa y se complementa con otra. Entendemos lo siguiente, los perfectos de camino son los mismos que guardan los testimonios de esta ley de Dios, ¿cierto? Los perfectos son los que guardan la ley de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová son los mismos quienes le buscan de corazón, ¿cierto? Eso es lo que entendemos al leer estos versículos. A ellos se les dice que son bienaventurados, y la palabra de Dios, la fuente de esa bienaventuranza, es ello. ¿Queremos ser benditos? Amemos las escrituras, pongámoslas en nuestro corazón, porque ¿cómo queremos que Dios nos bendiga si no lo hacemos? ¿Cierto? Ahí está. ¿Qué nos enseña a nosotros? Bueno, en primer lugar, habla de la ley. ¿Existe un hombre perfecto en el camino? Le hago la pregunta. Cuando David escribía esto, hago la pregunta teniendo en cuenta cómo la Biblia nos habla de nosotros los hombres. La pregunta es, ¿hay un hombre perfecto de camino? Y la respuesta es, no. Ni siquiera yo, que soy el pastor de la iglesia, tengo mis caminos perfectos. Quisiera, anhelo, procuro, pero que diga que Marco tiene un camino perfecto, no, no lo tengo, ¿cierto? Que de todo corazón busque la ley de Dios, no. Nuestro corazón es perverso y malo. Entonces, ¿para qué lo dice? ¿O para quién lo dice? Esa es la pregunta. ¿Para quién lo dice? Para que entendamos que hay un estado de bendición, nos pone la ley. Pero nuestra transgresión, el estado en el que nos pone es de maldición. La cuestión radica en que la perfección de la ley de Dios es mucho para que nosotros los hombres, porque la ley de Dios muestra más bien nuestra imperfección. ¿Por qué está escrito a nosotros? Es la pregunta. Si no podemos ser esos bienaventurados. ¿Por qué no podemos ser bendecidos los que guardan la ley de Dios? No podemos. Y la razón es que este salmo no fue escrito para nosotros, sino para que viéramos a Cristo en este salmo. La persona bienaventurada es uno que guardó perfectamente la ley de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver este salmo con la iglesia, los creyentes? Y mucho, en que narra que está un estado que ahora gozamos en Cristo, y es que somos bienaventurados. Bienaventurados los que guardan la ley. Está diciendo que los que creen en la persona de Cristo, los que hemos depositado nuestra confianza, lo que ha hecho la ley en nosotros es mostrar nuestra necesidad de Él, de ese varón perfecto, ¿sí? Somos bienaventurados, es lo que está diciendo. Amamos las escrituras porque nos hablan de Cristo, nos muestran al Señor Jesús. Sí, claro, hablan de nuestra pecaminosidad, hablan de nuestra lepra, hablan de que nosotros no cumplimos perfectamente, pero nos muestran al que sí lo hace, al Señor. Este salmo fue escrito para Él. Él es el que amaba la ley de Dios con toda su... eh, dice, he aquí he venido para hacer tu voluntad, ¿cierto? Y hacer tu ley me ha agradado, dice un profeta hablando del Señor Jesús. Por eso se encarnó. Entonces, somos bienaventurados y nos anuncia ahora que los afectos hacia los caminos de Dios son con amor, ¿cierto? Son con amor, con todo el corazón. Dice, con todo el corazón buscamos. Ahora vamos al versículo 3. ¿Quién me quiere leer el versículo 3? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, ¿cierto?
En este versículo encontramos una explicación del por qué son perfectos y bienaventurados o benditos estos hombres, y es que mientras andan por la palabra de Dios, mientras caminan por ella, obviamente no ponen un pie en los caminos de iniquidad. ¿Por qué? Porque uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Si uno coge un bus para el norte, no está cogiendo un bus para el sur. Si uno está andando en el camino de Dios, pues no está andando en el camino del mal, ¿cierto? Y si nosotros andamos en los caminos del Señor, son benditos y por lo tanto jamás nuestros caminos serán malditos. La gente busca que Dios les bendiga. La gente allá afuera ora cuando está pasando por una situación y dice, Señor, bendíceme este día, bendíceme esta situación. Y Dios le puede decir por su palabra, ¿cómo te puedo bendecir si tú no andas en mis caminos? Porque el único camino de la bendición es aquel que traza a Dios por medio de su palabra. Y el camino de la bendición del Señor, ya dijo alguien quién era. ¿Quién era el camino? El Señor Jesús. El Señor Jesús es el único camino. Dice, yo soy el camino. Es decir, yo soy el camino que habla la ley. Yo soy el camino que traza la ley. Yo soy el camino que conduce a la vida. Yo soy el camino de todas las bienaventuranzas. Entonces, si estamos en Cristo, estamos bendecidos. Si nos alejamos de Él, no lo podemos estar. No hay ni una bendición de Dios que no esté en Cristo. Y por lo tanto, si está fuera de Él, no existe ninguna. Es como Esaú. Cuando leíamos en nuestra lectura de Génesis, ¿cierto? Que bendíceme, Padre mío. Y dice, no puedo bendecirte porque ya bendecí al otro. ¿Sí? No lo puedo hacer. Y eso es lo que nos dice Dios. No lo puedo bendecir porque ya he bendecido a Cristo en toda su plenitud. Y no puedo bendecir o sacar una bendición de Cristo y pasársela a ti, porque toda la bendición está en la persona. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos una relación frente a la ley de Dios. Esta nos dice mentirosos cuando pecamos y decimos que nuestro Señor es Cristo. La función de la ley entonces es decirnos de que somos inicuos y denunciados, ¿sí? Que por culpa de nuestro corazón, ¿cierto? Porque no buscamos, ¿cierto? Y a pesar de eso, ¿cierto? En los creyentes, de la ley no justificarnos en nada, nos dice que, eh, que queremos buscar esa ley en una persona de Cristo. Y ella nos manda hacia el bienaventurado que habla de aquí. Nuestro bendito Cristo dice lo siguiente, porque Pablo dice lo siguiente, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, hablando de ese camino. Bien, vamos los versículos 5 al 6 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos, ¿para qué? Para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado, dice claramente, cuando atendiese a tus, a todos tus mandamientos. No sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. El salmista meditando de la bendición que es andar en los caminos de Dios con todo el corazón y en la perfección de la palabra de Dios, contra la naturaleza propia y su imperfección, del mismo David, dice lo que leímos en estos versículos. Son palabras dichas a uno mismo, y si quisiéramos entender este salmo, debemos mirarnos igual, como se mira David a sí mismo. Nosotros mismos frente a esa ley de Dios. El salmista desea con todo su corazón ser bienaventurado, ¿cierto? Desea ser ese perfecto de camino. Por eso dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos, ¿cierto? Dice, ojalá. Él sabe que en sí mismo no puede. Él quiere, se esfuerza, pero en sí mismo no puede.
Y eso desea, quiere esforzarse. El salmista no habla de los caminos de él mismo o los nuestros o los de cualquiera. No, él está meditando de los de él, mis caminos. Y noten cómo ya aquí ya hizo una diferencia. Y es que cada persona debe andar por un camino, cada persona es expuesta sus caminos, su forma de vida. Y cada uno de nosotros debe saber que tiene una forma de vida en la cual eh, debe anhelar que sean ordenados. ¿Usted tiene un camino ordenado? ¿Tenemos caminos ordenados? ¿O tenemos caminos desordenados? ¿Cierto? Yo digo, quisiera que mis caminos fueran ordenados. ¿Sí? Y pues sí, ojalá, deseo, anhelo. Para guardar los estatutos. Parece más bien una especie de oración personal al darse cuenta que sus caminos no lo son. ¿Y cómo se dio cuenta? Pues la misma ley de Dios se lo dijo. Tus caminos no son ordenados, David. Y entonces él dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Qué creemos de nuestros caminos, hermanos? No nos podemos comparar entre nosotros y la comparación es con la ley de Dios. Es que yo estoy andando mejor que fulanito de tal. Es que yo no me comporto como la vecina de al lado. O en el salón de clases yo no soy como fulanito de tal. No, es que el punto de comparación de nuestros caminos o nuestra forma de vida no es con las otras personas, es con la vida de Cristo, los caminos de Cristo. ¿Y quién es mejor, Cristo o nosotros? Y si pusiéramos a Marco Arcila justificándose ante ustedes de qué buena vida tengo y pusieran a Cristo, ¿quién cree que va a perder? Y entonces yo puedo decir, ojalá fuesen ordenados mis caminos como los tuyos. ¿Sí? Y la ley de Dios hace eso. Nos compara con la vida de Cristo, nos compara con el corazón de Cristo, con la bondad de Cristo, con el amor de Cristo, con, con lo que Cristo haría e hizo y que yo no estoy haciendo, ni mirando, ni considerando, ni sintiendo. Y esa es la función de la ley. Me está diciendo, mira a Cristo, no se compare con nadie, solamente con el Señor. Porque nosotros tenemos lo que dice el dicho, mal de muchos consuelo de tantos. Es decir, que porque tal vez uno trata entre toda la masa de personas, la persona entonces ya se consuela que es diferente, ¿no? Es con la persona del Señor Jesús. Y es ahí donde tenemos problemas. Y la ley nos dice esas cosas. Por lo tanto, lo que hace que nosotros amemos la ley de Dios es amar a Cristo y que sea Él el único que nos puede hacer ordenados nuestros caminos y el único que nos puede ayudar a ser esas personas bienaventuradas. Así es. Notamos lo producido por la ley de Dios en el salmista. Es vergüenza al no poder llegar al máximo cumplimiento. Algo sí es cierto, David estaba vivo ante la ley de Dios, no estaba muerto. Por eso ama la palabra de Dios. ¿Sabes por qué amamos la palabra de Dios? Porque al leerla nos golpea. Y cuando algo nos golpea y no somos indiferentes a ella, es porque estamos vivos a ella. Cuando una persona, como dicen las escrituras, tiene una conciencia dura, como le llama también, cauterizada, es porque cuando ve la ley de Dios, cuando en las escrituras le habla, es como si el vecino que está pasando a venderle la bolsa de la basura está diciendo, venda. ¿Qué hace uno? No, gracias. Esa es la actitud muchas veces, ¿cierto? Pero aquí la ley de Dios estaba produciendo vergüenza. Anhelaba que esa vergüenza fuese quitada, la vergüenza de no poder, aunque diligentemente procuraba. Y vemos que aunque no podía cumplir perfectamente
El que es vivificado por la palabra de Dios se esfuerza diligentemente en cumplirlo, se avergüenza de no poder y nunca se va a comparar con otra persona, siempre se va a comparar con Cristo. Los santos, que los hombres los consideran santos, a ellos no les gustaría que les llamaran santos por los hombres. ¿Por qué? Porque el punto de comparación no son entre nosotros. Claro, porque hay hombres más santos que otros, pero compáralo con el Señor Jesús, a ver quién es ese santo, y ese santo se avergüenza. Entonces, el santo bíblico se esfuerza diligentemente en cumplir las cosas, se avergüenza de no poder y no hace como hacen otros que tomando la doctrina de la incapacidad humana se lanzan a cometer pecados directamente contra la ley de Dios. Y ese tipo de personas son unos sinvergüenzas que no se levantan y luchan, que no presentan un combate contra sus pecados, ¿cierto? No hay sangre en sus espadas, no hay abulladuras en sus escudos tratando de enfrentarse contra sí mismos y su mal. Se rinden sin más ni más. Y algo es cierto, creyente que se respete actuará frente a la ley de Dios como el salmista, diligentemente, aunque no tenga en sí mismo el poder muchas veces, sino en él. Se acoge a quien pudo ser bienaventurado de la ley, pues la vergüenza lo hace estar al pie de la cruz, donde se ganaron sus victorias, ante las demandas de Israel. Tenemos el versículo 7. Dice David, te alabaré, hallar alaba. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere. ¿Qué es la verdadera alabanza de corazón? No responde él. Pero noten que no es cualquier clase de corazón, es de un corazón recto. La alabanza de un corazón así. Así es aprender tus juicios. Aprender tus juicios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando ¿qué? Cuando aprendiere. Cuando aprendiere de ti. Cuando aprendiere de tu voluntad. Cuando aprendiere lo que tú me dejaste para mí. Allí te alabaré de corazón. En las iglesias vamos a alabar al Señor y ponen una música de fondo con luces y humo. Vamos a alabar, y empiezan así, y empiezan a tomar un aspecto hasta psicológico. Pero no, el salmista, aquel que inventó el salterio, aquel que cantaba con su arpa, aquel que tenía una voz dotada por el Señor y cantaba, decía, no, se alaba al Señor cuando aprendiere sus juicios, cuando tomo su palabra, cuando la leo, cuando me esfuerzo en hacerlo, cuando me habla, cuando siento dolor al no cumplirla, cuando me cojo a Cristo. Es allí, es ahí, cuando yo alabo. Es allí. A nosotros nos gusta levantar mucho las manos, pero no nos gusta leer la Biblia. Eso no es adorar. A nosotros nos gusta exponer nuestras voces, pero no exponernos a la voz de Dios atesorando en el corazón. Eso no es adorar, según mismo David. Y esa es la verdadera alabanza. Cuando dice tus juicios, es otra forma de decir tus justas leyes. Justicia en las leyes que Dios dejó a los hombres en las escrituras. Estén en mi corazón. Y es así que cuando el hombre anda en esas leyes, hay una alabanza recta procedente de un corazón que ama a Dios. Cuando el hombre aprende de las mismas escrituras a vivir como el Señor Jesús. Porque no lo señala. Y si el salmista estuviera en nuestra época, sería la persona que más procurara alabar a Dios, más que yo mismo. ¿Y por qué? Porque estaba en una época en la historia de la salvación diferente. No se había encarnado el Hijo de Dios, pero en medio de esas sombras vislumbra esa obra de Cristo y pide más bien
que sea acompañado de Dios para aprender. Dice un texto de las Escrituras, Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Hablando de lo que trajo a la persona. O sea que David sería mejor adorador que nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vino y trajo una ley escrita en él para amarla. Él está en otra dispensación, pero Cristo se veía a futuro, a través de la sombra. Y nosotros lo vemos ya cumplido. Por lo tanto, deberíamos tener todo ese sentir que David tiene en el Salmo 105, por Jesucristo, amando su ley. Seríamos bienaventurados aún más. Y lo que él decía, ojalá, ya nosotros no sería ojalá, lo daríamos por cosa cierta. Es por eso, hermanos, que nosotros hoy podemos alabar con rectitud de corazón a Dios, obedeciéndolo, amándolo y andando sus juicios. Y si alguien cree que la ley no sirve hoy para nada, se equivoca. Su ministerio continúa y es para juzgar al mundo, para condenar al pecado, para avergonzar al creyente y que se acoja a Cristo y que le sirve como un himno, según este texto, para alabar a Dios con todos. Tenemos por último nuestro versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enterarme. Y a pesar de lo narrado por el salmista de su incapacidad, hay una resolución que toma él con Dios, y es de guardar sus estatutos. La responsabilidad del salmista va más allá de un testimonio a otros, va más allá de un deber con la revelación. La responsabilidad del salmista es hacia su Dios personal. Y es que ese es el problema. La gente dice, vamos a adorar al Dios de los cristianos, o al Dios que presenta la ley o la revelación de las Escrituras. Pero si ese Dios no es mi Dios, no hay una relación con ese Dios, ¿cierto? Pues ese Dios no puede actuar mucho cuando no es mío. Cuando yo lo tomo como mío, ¿cierto? No se trata de la ley de Dios, es la ley de mi Dios. No se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Jesucristo, el Señor, mi Dios. No se trata de la Biblia, se trata de la palabra de Dios a mí, de mí. Y es que lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a vivir la fe de los otros. No digo mí, digo el Dios de mis padres. No, es que no es el Dios de mis padres, es mi Dios. Porque mis padres pudieron ser buenos creyentes, pero yo ser un mal creyente. Pero Él es mi Dios, mío. Y es algo que diferencia a David de otras personas de su generación. Y es que cuando habla del Dios de Israel, dice el Dios de la nación de Israel. No, dice, ese es mi Dios, mi Señor. Entonces sí hay una parte colectiva, pero es una cuestión personal, mío, ¿cierto? Es mío. ¿Sí? El salmista reconoce que no puede, según en este versículo, que por sí mismo y su más decidida resolución personal, y a pesar de eso él no podría hacerlo, así que hace una oración a Dios, una oración que sale de un corazón confrontado por la palabra de Dios. Por la palabra santa, David dice, no me dejes enterarme, no me dejes enterarme. Mire qué oración tan impresionante. Yo creo que ni siquiera nosotros los cristianos llegamos a decir, yo quiero seguirte, Señor, no me dejes enterarme.
en esta resolución de mi vida. ¿Sí? No me dejes o no podré cumplir ni hacer nada de lo que tú me dices. No me dejes también en mi resolución de guardar tus mandamientos. ¿Por qué? Porque tampoco podría. No me dejes solo en ello. No me abandones al intentar hacerlo. Y por favor, acompáñame, por favor, en el camino del bienaventurado. Hermanos, si Dios nos abandona del todo, nunca podremos. Y la enseñanza de este salmo, en esta primera parte es: bienaventurados, benditos son aquellos que en las exigencias de las Escrituras Jehová Dios les ama. Ese es el resumen. La persona bendita es aquella persona que Jehová acompaña. Jehová Dios está con él. Y esa es la enseñanza, es la más grande bienaventuranza. Que no es solo que Israel tenga que guardar la ley de Dios, sino que tiene ayuda y compañía del mismo Dios. Interesante eso. No solamente es que Dios, tengan, como hace el código de policía, tengan, hágalo, si no, vienen o multa o nos lo llevamos a la OPJ. No, como si el policía, mira, usted me dijo esto, pero voy a estar contigo. Vamos. Es muy diferente. A esa es la ley de Dios. No solamente nos da una serie de mandamientos y estilos de vida que tengamos que vivir, Él nos acompaña. Eso es lo grandioso. Y es mi creer que este salmo se cumple en Cristo, porque Él es el buen pastor. Él dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para vivir ¿qué? La vida cristiana, mis mandamientos, lo que yo les digo. Es decir, yo les acompaño para que sean bienaventurados. Yo les acompaño para que sean bienaventurados. ¿Sí? Y dice: no me dejes entonces enteramente. Nosotros debemos pensar que Cristo está para ayudarnos a vivir. Él se levanta, Él no solamente está presente hoy en el día del Señor como dijo, va a estar presente. Él se va con nosotros. Él se levanta con nosotros. Él va a las citas médicas. Él va a acompañarnos a nuestro trabajo. Los que vamos en moto, Él se sube a la moto con nosotros. ¿Sí? Los que van al colegio, crees en el Señor Jesús, va contigo al salón y te ayuda a vivir con una vida que le glorifica, porque no estás solo. Y ese es el amor. Y eso te ayuda. Y no son las palabras de un hombre, son las palabras de Dios. Y eso nos debe ayudar y animar a seguir luchando, a seguir sufriendo. Porque mañana también tenemos que levantarnos, a hacer tareas, a trabajar, a pagar el recibo a nuestro Señor. Pero la cosa es que sepamos que Cristo está con nosotros, que a pesar de eso nos comportemos como cristianos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Bendícela, Señor, según tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por Jesucristo. No nos dejes enteramente, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a gozarnos de Cristo.